Yev, ¿qué pasa, mutantes y mutantas? Hoy os traigo un cosicas especial, ya que hemos hecho nuestro descajado de Conquest y que creemos que es una buena oportunidad para que mucha gente nueva se acerque al hobby. ¿Por qué no? Damos un granito de arena de nuestra parte, además en nuestra especialidad, que es la parte de hobby de modelismo. Y en este caso he pensado que qué mejor que pintar un marine de cada una de las facciones que vienen en el fascículo para haceros un tutorial básico de todo: limpieza, montaje, pegado, pintura, un vídeo así largo que englobe un poco todo a rasgos generales, para que veáis cómo podéis pintar fácilmente vuestros marines y que queden súper apañados y que tengáis una referencia de pues cómo es la técnica, aunque podáis ir avanzando poco a poco con los fascículos, para que veáis un poco cuál es el general de todo esto. Aunque a simple vista no lo apreciéis, las miniaturas suelen llevar restos del desmoldante que se utiliza, en este caso en las planchas de acero, que son los moldes en donde se inyecta el plástico que forma la matriz. Ese desmoldante después reaccionaría con el pegamento y con la pintura, dificultándonos el proceso, así que lo mejor es siempre lavarlas de antemano. De hecho, lavarlas en la matriz es un truco que suelo utilizar bastante, te lo facilita mucho, teniendo cuidado de no partir ninguna parte finita. Lo ideal es utilizar agua tibia. Yo, como no tengo, voy a utilizar agua fría normalmente, un poquito de lavavajillas para que elimine la grasa, y voy a utilizar una brocha. Podéis utilizar un cepillo, por ejemplo un viejo cepillo de dientes. Yo lo que hago es que la sumerjo y aquí mismo me pongo un poquito de detergente puro para mojar la brocha, y que así ahora cuando frote vaya bien cargado de jabón y genere espuma y lo limpie todo bien. Ahí, con brío, pero con suavidad. Que la brocha entre en todos los recovecos, pero no se rompa nada. Está ya ahí. Y ahora esta. Luego simplemente necesitas aclararlo con abundante agua fría y secarlo con una servilleta de papel, y luego ya lo dejaré secar al aire para empezar a soltar de la matriz y montar las miniaturas. Este proceso suelo repetirlo una vez ya tengo la miniatura montada por completo, conversionada, etcétera, para eliminar cualquier posible resto de grasa de las manos. Pues yo que sé, igual me he comido una empanadilla mientras estaba montando las miniaturas y se ha quedado el aceitillo impregnado en el plástico, no te das cuenta y luego cuando tiras a pintar la pintura resbala. Por eso esto, que es una cosa que no se suele explicar tanto cuando eres un novato y estás pintando tus primeras miniaturas, es bueno que sepas esto y lo apliques siempre. Te ahorrará muchos quebraderos de cabeza que de otro modo no sabrías de dónde vienen. Esto siempre ha sido una de las grandes bazas de los platos fuertes de Games Workshop, que es la calidad de sus miniaturas y el material, que es un plástico que se trabaja muy bien, muy fácil. Voy a aprovechar la bandeja esta del fascículo para ir guardándome las piezas que vaya sacando y así no las perderé. Aquí tengo las guías de montaje de los dos fascículos, que lo primero que te recomienda es utilizar alicates para sacar las piezas de las matrices. Estos son los más comunes, que como veis tienen una punta en forma de cuña, pero estos para cortar matrices no vienen bien. Para cortar matrices vienen bien estos, que tienen esta cabeza de corte recto. Y vamos a ver, vamos a empezar por un primaris. Voy a montarme de cada uno el más estándar, el que lleva el rifle en ristre, que sería este. Tenemos la cabeza 7 y el cuerpo 8. Entonces busco aquí en la matriz el cuerpo 8, que es ese de ahí. Entonces meto el alicate por debajo, busco dónde cortar, a ras, y simplemente corto. Por aquí lo mismo, con cuidado de no cortar ese pivote, que es donde luego va a encajar el hombro. Ahora aquí en la cadera lo mismo, me acerco lo máximo posible y hago un corte a ras, y ya lo suelto y me quedo con el cuerpo, con su pestaña para encajar en la peana. Aquí tengo la cabeza 7. Igual, aquí si os fijáis, por detrás es recto y por dentro es por donde hace la cuña. Entonces ese lado recto es el que pongo siempre hacia la pieza, para asegurarme que ahí es donde me va a hacer el corte.
Brazos 10 y 11. Lo mismo, si os fijáis, aquí tiene un pivotito cilíndrico, que esa pieza será para que después encaje con la mano. Es esta zona posterior, que es el bebedero del plástico en el molde. Ahí es donde hago el corte, manteniendo siempre el pivote. Y ya está, ya tengo el primer marine. Antes de montarlo, una cosa que nos gusta hacer a los veteranos y a los que somos pejigueros es limpiar la línea de molde. Ahí en ese antebrazo podéis ver una línea, como una especie de línea de relieve. Eso es la línea de molde, es la línea que deja las dos partes del molde. Al llenarse de plástico deja una pequeña marca. Mucha gente directamente la ignora y si monta y ya está, y pinta y a correr. A mí no, a mí me gusta quitarla porque hace que se vea la miniatura mucho más limpia y realista. Para hacer este tipo de cosas, como estamos hablando del plástico de Games Workshop, simplemente con un bisturí o con una cuchilla os bastaría. Esto es lo más común, un cúter que, vamos, todo el mundo tiene uno en casa o puede encontrar uno en la papelería, de estos de cuchilla fina que son mucho más manejables. Y lo más común en el hobby es tener un bisturí que las puntas también se pueden intercambiar. Esto es muy importante porque a la hora de trabajar, tener una cuchilla limpia, nueva, es fundamental. Esta que la tengo tiene la punta partida y está un poco gastada, me la voy a guardar para hacer otro tipo de trabajos más vastos, y para ahora, como quiero que el plástico quede limpio y pulido, voy a poner una cuchilla nueva y en condiciones. Simplemente raspando un poquito con el filo ya se disimula la línea y queda perfecto. Porque una de las ventajas que tiene este plástico es que se trabaja muy sencillo. Se corta con bisturí, se taladra fácilmente, se puede serrar, se puede calentar y deformarlo. Eso ya con mucho cuidado, y no lo hagáis si no lo habéis hecho nunca porque os cargaréis la miniatura. Pero vamos, a nivel de modelismo y sobre todo para lo que es conversionar y crearte tus propios ejércitos, transformar tus miniaturas, es de los materiales más agradecidos, por no decir el que más. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, igual en estas zonas de las sombreras, donde he hecho el corte del bisturí, o sea, del bisturí no, del alicate, ahora le repaso un poquito. Este es que es un maniático y repasa las miniaturas un millón de veces. Yo no, y siempre me pega la bronca por eso, porque siempre me dejo alguna línea de molde. Es que luego tiras a pintar y se ve ahí una línea que dices, ¿y esa raya qué es? ¿Qué representa esa raya? No representa nada, representaba que ahí estaba el molde y que tú no lo has limpiado. Paparruchas. Hombre, si me estuviera haciendo el ejército entero, tendría excusa. Es que ponerte a hacerlo con 80 miniaturas. Pues claro, como es de una o 3 o 4. Pero vamos, que tampoco os volváis locos. Con repasarlas un poquito ya está. A mí me gusta dedicarles su tiempo. Otras herramientas que se suelen utilizar para limpiar las líneas de molde y pulir las miniaturas son limas. Que aquí tenéis distintos ejemplos. Limas rectas de distintas formas, limas curvas también de distintas formas. Podéis incluso utilizar la típica lima de uñas. Esta de hecho me la hice yo casera con papel de lija de 2 granos distintos y palos de helado. Siempre que sea una lijita fina para que no rasque mucho la superficie del plástico. Otra herramienta muy útil a la hora de trabajar con miniaturas es el taladro manual. Es un simple taladro que tiene brocas intercambiables. Aquí tengo mi cajón de brocas, donde tengo brocas de distintos tamaños. Esta es la más normal porque es la que se utiliza para pinear o pernar, que es hacer un agujero en la miniatura para pasar normalmente utilizamos un cacho de clip, del típico clip para sujetar papeles, y atraviesas con ese perno las dos piezas que estás uniendo, de forma que creas uniones duras, resistentes, etc. Yo ahora lo voy a utilizar para hacerme un detallito que es el cañón del Volter. Entonces, con el bisturí con mucho cuidado le marco una muesca en el centro de la boca, y ahora en los respiradores laterales le voy a hacer también el agujero. Primero los hago con el taladro manual y luego los suavizo con el bisturí, con una lima si es necesario. Trato de dejarlo bien limpito y de esa forma me queda el cañón hueco con las ventilaciones ahí. Estas miniaturas son de la nueva gama de Games Workshop, Easy to Build, fácil de montar, que realmente no necesitan pegamento la gran mayoría de ellas. Llevan estos pernos con esos agujeros en plástico y simplemente conectas una con otra
y las puedes montar sin pegamento. De todos modos, muchas veces os hará falta el pegamento, y en este caso, aunque bueno, lo más conocido, lo más estándar, lo más usado es el cianocrilato o superglue, que de hecho aquí tenemos líquido y en gel. A mí el de gel, además con este tipo de boquilla de precisión, me encanta porque lo puedes colocar en cualquier hueco, pega súper rápido, vamos, es una maravilla de pegamento. Pero lo bueno que tiene estas miniaturas de plástico es que funcionan con pegamentos de modelismo para plástico. Games Workshop tiene el suyo propio, que de hecho viene de regalo con lo que es la suscripción a Conquest, pero yo tengo este de Uhu, que es el que he utilizado toda la vida. Normalmente estos pegamentos vienen con una boquilla de metal, un tubito súper fino como una aguja, con el que puedes ir colocando la dosis justa de pegamento en el sitio. Tiende a obstruirse mucho, pero se puede limpiar simplemente quemándolo con un mechero. A mí lo que pasa es que se me ha perdido la boquilla esta metálica, entonces lo que hago cuando lo necesito usar es pongo unas gotas en un plástico cualquiera, en una paleta, donde sea, y con un palillo de madera lo voy extendiendo donde me interesa. Es un pegamento que funciona como parecido al pegamento de contacto. Tienes que poner una capa fina en cada una de las superficies a pegar y dejar que se evapore. El pegamento funde un poquito el plástico y cuando lo pegas, ese plástico fundido hace que se funda una pieza con otra y quede una unión muy resistente. Pero como estas son easy to build, vamos a seguir la teoría que dice... Bueno, espera un momentito porque no he limpiado la pestaña. Las peanas, si os fijáis, la pestaña no está justo en el centro, está un poquito más hacia un lado. Entonces, la parte corta de la peana es la que dejamos a la espalda de la miniatura y la parte ancha que nos quedaría es la que ponemos hacia el frente de la miniatura. Bueno, lo primero que te dice es hacer otra cosa en la guía de montaje, no ponerle la peana, pero a mí siempre me gusta primero poner la peana porque así ya puedo dejar la miniatura en pie y seguir trabajando con ella. Pero antes de montarlo voy a hacer una cosa que me han dicho todos los amiguetes, los mutantes y demás, y es que estos pernos están hechos tan estrechos para encajar aquí dentro que cuando aprietas genera una pequeña bolsa de aire que luego a la larga siempre acaba empujando la pieza hacia atrás, sobre todo si no la pegas, ¿vale? Entonces, para subsanarlo podemos hacer dos cosas: lijar un poquito los pernos o cortarle un poquito. Yo voy a optar por cortar un poquito directamente, ¿vale? Le voy a poner nada, o sea, voy a cortar una lonchita y otra lonchita, muy poquito, que todo esto es la primera que monto, no sé si, o sea, a mí es lo que me han dicho. Pero como la gente que me lo ha dicho son veteranos, son amiguetes, es gente de cuya opinión me fío, pues yo la voy a seguir. ¡Ay! No te creas que me gusta mucho, que me ha encajado muy bien. Igual le tengo que cortar más perno. Además, si te fijas, el agujero del propio cuello tiene una muesca que encaja con el pivote que le han puesto al cuello, con lo cual la cabeza no se queda suelta mirando hacia donde tú quieras, sino que la cabeza va mirando en una posición determinada. Pues sí, al final he tenido que cortarle bastante. Aún así se queda una pequeña grieta que, bueno, puedes hacer pasar como junta de la armadura, que teóricamente es lo que representaría, pero bueno, yo seguramente cuando me monte para mí, yo aunque sean easy to build, yo los pego, ajusto un poquito más. Yo lo siento por Games Workshop, pero yo sigo prefiriendo mis marines multicomponente que pueda mezclar en la posición que yo quiera, y eso ahí ahora apretándolo un poco lo he doblado un pelín. Hay que tener cuidado de no cargarse pequeños detalles, pues como por ejemplo aquí las estolas de ese sello de pureza que cuelgan del hombro, que es un detalle finito, y si lo aprietas mucho cuando estás aquí manipulando la miniatura para encajar las piezas, te lo puedes cargar. A la mochila sí que le voy a poner un poquito de pegamento para evitar que luego se vaya cayendo, aunque tiene pinta de que queda bastante firme. Yo por si acaso se lo voy a dar y así de paso os enseño el pegamento para plástico, ¿vale? Lo que os decía, como no tengo el dosificador, simplemente me he puesto una gotita en un papel. Los pegamentos siempre luego bien tapados, que no se sequen, y cuidado con los vapores, porque todos estos pegamentos fuertes suelen luego generar unos vapores que no tenéis que respirar. Y lo que os decía, le he puesto una capita en el borde que encaja luego con este borde que le han hecho aquí en la mochila, y le voy a poner también un poquito en el agujero para que encaje. Otra herramienta útil a tener siempre a mano, sobre todo a la hora de pegar
piezas pequeñas y delicadas son pinzas. Aquí tengo yo unas tanto de punta fina como de punta plana. Vienen preparadas para trabajar con imanes porque son antimagnéticas. Los imanes no se pegan a estas pinzas, así que vienen muy bien cuando tienes que pegar un imán, por ejemplo, en las peanas, que viene el hueco para poder poner un pequeño imán y que así puedas poner las miniaturas en una bandeja de agua metálica para transportarlas. Vale, esto ya ha ido evaporando, ya le puedo meter. Este pegamento, como ya está viejo, me ha ido dejando hilillos, que es del propio pegamento, como de plástico fundido, como pasa a veces con la termoencoladora también, pues me ha ido dejando hilillos de ese tipo que bueno, se los retiro y ya está. Y ya tengo mi primer Marine Primaris. Y ahora voy a hacer lo propio para montarme uno de los marines de plaga de la Guardia de la Muerte. Voy a hacer lo mismo y me voy a montar este marine de plaga, que es el más típico, con el Volter en ristre, igual que el otro Marine Primaris que he montado. Cuerpo 10, cabeza 11. A ver. Voy a probar a ponerle otra mochila. La que tendría que llevar es esta, pero como esta me la quiero guardar para otra cosa, le voy a poner esta que tiene la parte de atrás igual y no va a haber problema. La otra mochila sí que tiene un rifle de plasma sujeto con unos tentáculos, que esto está hecho para que encajen en su cuerpo correspondiente, que sería este. En algunas partes muy delicadas, como por ejemplo esta que tiene aquí dos tentaculitos y la unión del plástico es nada más que un punto, lo podéis hacer con el bisturí. De hecho, hay gente que directamente saca todas las piezas con el bisturí, a base de cortar por un lado, cortar por el otro y tirar un poquito para que ceda el plástico. Igual que antes, voy a retirarle un cacho de perno. Aunque ahora igual hasta me he pasado. Ah, no, pero bueno, sigue encajando, mira. De todos modos, como le voy a poner una gotita de pegamento, está hecho de tal manera que es que incluso las hombreras están partidas por la mitad en el molde. El retroreactor tiene esta pieza que encaja aquí, que de hecho está perfecta para ponerle también un poquito de pegamento. Lo suyo sería ahora dejar que se evapore un poco, aunque sea 30 segundos. Esta además ya está muy gastado, o sea que... qué mal. Se ve que estaba hecho justo para que enganchase la otra. Se la voy a tener que apretar un poco, porque si no ahí se abre. Habría que presionar aquí durante un buen rato, pero me parece que lo voy a dejar. Y si abre y se queda alguna mosca, luego lo taparé con masilla o lo que sea. Antes de ponerle el arma, sí que la voy a poner en la peana, porque si no luego me va a costar mucho más. Lo mismo que la otra. El puntito ese señala la parte delantera, la parte del pecho de la miniatura, el frontal hacia el que tiene que estar mirando. Claca. Perfecto. Que yo le pongo pegamento porque soy un pejiguero, pero realmente están pensadas para que no le pongas. Que luego sí que hay otras de la colección que lo van a necesitar, así que ya de paso vais viendo cómo se utiliza. Y ya tengo mis dos primeros antagonistas, el Marine Primaris de los ultramarines y el Marine de plaga de la Guardia de la Muerte, listos para combatir. Voy a empezar a pintar las miniaturas y para ello os voy a enseñar otro truco fundamental del hobby. Os voy a enseñar a hacer una paleta húmeda. Para ello voy a utilizar uno de las bandejas de plástico que traían las miniaturas, en este caso creo que es la del segundo fascículo, y simplemente cojo una servilleta, un trozo de papel de cocina, voy a colocarlo en el sitio, aquí en su huequecito, echarle un poquito de agua. Si os pasáis, podéis volcar la que os sobre. Y ahora voy a utilizar papel de horno, típico papel de horno para que no se peguen las cosas en el horno, valga la redundancia, que es un poquito parafinado. Y voy a cortarme un trozo más o menos del tamaño de ese recuadro
Y voilà, ya tengo mi paleta húmeda. ¿Para qué sirve esto? Básicamente para que la pintura aguante mucho más en la paleta, porque sobre todo en verano la pintura tiende a secarse bastante rápido, sobre todo cuando os hagáis una mezcla. Esta es la forma de mantenerla fresca sin que se seque mientras estás trabajando. Y además lo bueno que tiene es que luego podría cogerme la otra parte de la bandeja que lo taparía y me lo podría tapar y llevarme mis mezclas de colores hechas al frigorífico, dejarlo que se conserve durante días hasta que vuelva a coger la paleta y siga pintando. Parece magia, es ciencia. Eso te ha gustado. Science, ¡Science! Bien, aquí tengo el pincel de Citadel, que ellos han llamado Starter Brush, y aquí es donde le tengo que poner una pega a la colección. Llamémoslo Starter porque digamos que puedes utilizarlo para pintar la mayoría de la miniatura, pero a la hora de aplicar bases a mí me parece un poco pequeño y ahora vais a ver por qué lo digo, pero primero vamos a poner un poco de pintura. Otra cosa que tenéis que aprender es no se coge directamente del bote. Voy a utilizar otro pincel para cogerme una gotica y traérmela a mi paleta húmeda. Conceptos básicos sobre el pincel. Tenemos la punta, que es esta parte de aquí, ¿vale? Que es, pues básicamente eso, el pincel. Y tenemos la caña, que es esta varilla metálica donde se encaja los pelos que forman la punta del pincel. Cuando cojáis pintura, nunca tenéis que llegar hasta la caña. Si empapáis toda la punta de pintura, ¿vale? Justo ahí en ese hueco empezará a acumularse pintura y a secarse, y lo que hará será abrir las puntas del pincel. Así que la mejor manera de mantenerlo es solo coger la pintura con media punta. Vale, entonces lo que hago es que cojo un poquito de agua con el pincel, ¿vale? Y simplemente aquí mezclo un poquito con la pintura para conseguir disolverla un poco, diluirla, lo justo. Y aquí es donde viene un poco mi pega sobre este pincel, y es que, bueno, como principiante puede servir, pero yo personalmente prefiero aplicar las capas bases con un pincel más grande, sobre todo en este caso que básicamente tengo que pintar toda la miniatura de azul. Vale, aquí la cuestión es ir aplicando pintura en una capa uniforme, muy fina, y no os preocupéis por intentar repasar para que se quede el color, porque lo que tendremos que hacer es dar dos capas. De hecho, eso es una cosa que repiten mucho en el canal de YouTube de Warhammer TV, creo que es Duncan, ¿se llama Duncan? Creo que sí. Que su técnica básica es toothing coats, dos capas finas, porque con la primera capa es muy difícil que muy difícil por no deciros imposible, que la pintura cubra del todo y se quede de forma uniforme. Por eso es mejor dar dos capas finas, una sobre otra, y así, aparte de que el color quedará uniforme, tenéis más posibilidades de disimular la pincelada. Porque otro problema que tiene para mí el tener que dar la capa base con este pincel tan pequeño, sobre todo teniendo en cuenta cuando lo esté haciendo gente que sea novata, a todos nos ha pasado que luego se nota la pincelada porque la pintura estaba demasiado espesa, porque se ha aplicado demasiada pintura. No te preocupes, porque todos hemos destrozado nuestras primeras miniaturas. La otra, digamos, pega, o que por lo menos yo lo estoy haciendo así para que veáis un poco cómo es el proceso que os recomiendan en los fascículos, es que no están imprimadas. A las miniaturas siempre se les da primero una capa de imprimación, que es una pintura especial que se agarra mejor que la pintura normal al plástico, al metal, a la resina, y que desde un principio tengas, pues eso, una capa de pintura que haya agarrado bien en la maqueta y que te sirva de base. En este caso no hemos imprimado, porque de hecho en los fascículos no viene ninguna imprimación, y como te lo recomiendan es pintando directamente sobre la miniatura. Si bien es verdad que bueno, ya os lo he dicho antes, que es que este plástico es la leche, e incluso sin imprimar la pintura te puede agarrar bien. La falta de imprimación, y sobre todo luego si una vez habéis terminado tampoco habéis barnizado la miniatura, que es otra cosa que no sé si habrá tenido en cuenta Games Workshop a la hora de preparar los fascículos, es que luego a la hora de jugar, al tocar la miniatura con los dedos, moverla de un lado para otro, que se caiga por la escenografía o que se rasque con otras durante la partida o durante el transporte, pues la pintura acaba saltando. Si encima la llevas sin imprimar y sin barnizar, es mucho más probable que te salte la pintura. Pero bueno, como la idea es enseñaros con lo que la mayoría de vosotros vais a tener a vuestra disposición cuando os hagáis con los fascículos,
pues vamos a hacerlo así. Voy a aprovechar que estoy pintando para que veáis también un poco cómo trabajar la pincelada. No pintas con la punta. Si pintas con la punta, que es una técnica, hay una técnica que se llama punteado, que es a base de hacer puntitos con la punta del pincel, pero con eso lo que vais a hacer es destrozarlo. De normal no se pinta con la punta, sino que se pinta con el cuerpo. ¿Veis? Es el cuerpo del pincel el que pinta, no la punta. La longitud del pincel para lo que me sirve es para dirigir la pincelada. Pero lo que os comento, este pincel a mí no me convence mucho para dar este tipo de capas bases y me parece que voy a terminar de darle la base a la miniatura haciendo trampas, así ya de primeras. Tengo aquí un pincelón que es de proveedor asiático, si no me equivoco, ¿no, Jason? ¿Estos? Sí, proveedor asiático. ¿Pero son de algo en especial o...? No, típico paquete de 5 o 6 de distintos tamaños. Que valen unos 3 euros y vienen 5 pinceles. Pues aquí el truco es simplemente coger un poco de pintura y extenderlo para asegurarte de que estás quitando la mayor parte, o sea que en realidad apenas estoy cogiendo pintura. ¿Por qué? Porque el pincel es tan gordo que se va a cargar mucho y si encima me llevo un goterón de pintura con este pincel tan gordo, lo que voy a hacer es encharcar la miniatura y perder el detalle. Y con este y así, que le puedo ir dando a cholón, sin corte, siempre asegurándome que estoy extendiendo bien la pintura y que no me estoy dejando zonas sin pintar. Aquí el problema es que como la miniatura es del mismo azul que estoy pintando, pues cuesta un montón apreciar si en algún punto me he dejado alguna zona sin pintar. Por cierto, yo la recomendación que os hago es, si no tenéis aerógrafo, que en este hobby es algo que cada vez se va normalizando más y la gente, al final todo el mundo se acaba pillando un aerógrafo, aunque sea solamente para imprimar y dar estas capas bases, el resultado es tan pulido y tan perfecto que al final a todo el mundo le apetece. La otra opción que os recomiendo es el spray. Pero eso sí, siempre teniendo cuidado con el spray, rociando la miniatura en pasadas, a unos 30 centímetros de distancia de la miniatura, para que la pintura no cargue contra los detalles, los encharque y lo mismo, se echen a perder. Y ahora vamos a pasar al marine de plaga y otro tanto de lo mismo. Voy a coger el Deathward Green. ¿Veis que espesa hasta aquí la pintura? Si me llevase esta pintura directamente con el pincel, encharcaría todos los detalles. He pintado de azul, el agua se me acaba de quedar de azul, pero en realidad aquí hay tan poca concentración de pintura que da igual. O sea, mientras no voy a utilizar los colores metálicos, luego os explicaré por qué, no voy a cambiar el agua, voy a seguir utilizando la misma. Y ahora lo mismo, con el pincel simplemente, sin cargar una gota, sin cargar agua y echar agua aquí, sino que simplemente mojo el pincel, escurro el agua que me sobra y entonces con el agua que va cargada en el propio pincel es con lo que bato la pintura para conseguir una consistencia más fina y poder aplicarla mejor. Me parece que me voy a ir a lo bruto. Aquí, por ejemplo, ¿ves? Se me ha diluido mucho porque está muy cargado de agua. Y al final, aunque ahora parezca que esto es así muy bruto, que se van quedando pinceladas y restregones y tal, al final la capa, al estar diluida y al estar tan fina, y que le voy a dar 2 capas, pues al final va a igualar y va a quedar mejor de lo que parece. Y ahora voy dejando que seque esta y vuelvo a la otra. Fijaos que en el tiempo que he pintado la otra, esta ya se ha secado. ¿Veis lo que os decía? Que la pintura seca súper rápido y más en las capas tan finas que se aplican, más todavía. Y ahora sí, segunda capa de azul para asegurarnos que se quede una capa uniforme. Así que como veis, si esto lo tenéis que repetir en todas las miniaturas, pues al final sale mucho más a cuenta imprimir con aerógrafo o con spray. Además, la otra ventaja que tenéis es que, por ejemplo, para pintar los ultramarines, pues tenéis spray de imprimación azul ultramarín. Para pintar la Deathward tenéis spray de imprimación verde Deathward, de Games Workshop, todo, de Citadel. Y de ese modo os podéis poner todas vuestras miniaturas en una tabla, en un cartón, donde queráis. Yo normalmente lo que hago es que las pego con Blu Tack o con un poquito de termocoladora o algo así para poder manejarlas sin que se caigan. Con un spray imprimas todas a la vez de una pasada y es muchísimo más cómodo que pintar a pincel. Siempre evitando que la pintura se acumule en los detalles. Si veis que se ha quedado alguna gota metida en, pues yo que sé, por ejemplo aquí en los respiraderos de la máscara, que me ha pasado a mí antes, pues con el pincel vais dándole hasta que la retiréis.
Si en algún momento queréis acelerar el secado de una miniatura, podéis hacerlo con un secador de pelo. Pero no hace falta que le deis con aire caliente ni desde muy cerca, con que le deis con aire frío desde una distancia, pues igual que cuando imprimáis con spray, desde unos 30 centímetros, simplemente para que el propio aire vaya haciendo que la pintura se evapore, o sea, que el agua se evapore y se seque la pintura. Esta al final se queda un poco aguada, así que le voy a añadir un poquito de pintura. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a acabar pintando marines otra vez tantos años después? Gis. No sé si arrepentirme ahora de haber regalado todos los bits de workshop. Bueno, aquí en los fascículos os lo van explicando de una manera porque tienen en cuenta que tendréis que ir utilizando las pinturas conforme os vayan llegando en distintos fascículos, pero yo me lo voy a saltar. Antes de ponerme a pintar los detalles de alrededor, lo que voy a hacer es iluminar con un pincel seco la armadura de azul, porque de esa manera después, cuando empiece a pintar los detalles, ya podré pintarlos hacia su parte final, o sea, podré rematarlos. No tendré que ir pintándolos y luego volver a dar las luces cuando tuviese el azul claro, que es como lo plantean en el fascículo. Yo lo que voy a hacer es, bueno, voy a hacerme mi propio color, porque como no lo tengo, voy a tirar de las pinturas que sí que tengo. Vamos a dejarlo con ese tono directamente, y como veis ahora no he mojado el pincel, porque como esta técnica hay que aplicarla en seco, lo que no quiero es que las cerdas estén húmedas para que la pintura se humedezca y no se seque. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es ir frotando el pincel con cuidado contra una servilleta hasta que vea que apenas deja pintura, ¿vale? De hecho, una cosa que suelo hacer bastante es pintarme un poco el dedo y así veo que solo me ha pintado la parte, digamos, en relieve de la huella dactilar, que es lo que debería hacer el pincel seco. Y ahora, con mucho cuidadito, voy dando pasadas ligeras solo en la zona superior. Suponemos que la luz a la miniatura le vendría desde arriba, con lo cual no tengo que dárselo en todo, porque esto es para marcar las zonas de luz. Tengo que dárselo simplemente en las zonas superiores, donde la luz reflejaría. Como veis, voy de arriba a abajo para seguir la dirección de la luz y pintar solo en aquellas zonas donde se estaría reflejando. Y para los que sois más veteranos, seguro que ahora estáis diciendo ¡oh, pincel seco! Vamos a ver, al final esto se trata de pintar ejércitos para jugar. El problema es que en nuestro mundillo la pintura se ha vuelto un poco loca y la gente ahora está muy con las técnicas, digamos, de pintura profesional, las que se utilizan para pintar encartes, para concurso, etc. Aquí de lo que se trata es de pintarte tus marines para echarte tus partidas. Y tener en cuenta siempre una cosa, hay veces que nos volvemos muy locos intentando llegar al mínimo detalle. Son cosas que luego no se van a ver, vas a verlas cuando mires las miniaturas así, pero tú normalmente vas a tener la miniatura en la mesa y la vas a ver desde esta distancia. Para jugar tampoco necesitas volverte loco con técnicas de pintor profesional, que si veladuras, que si degradados, difuminados, fundidos. Aquí de lo que se trata es de que quede apañado. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay mucha gente que no le gusta el pincel seco porque dice que deja un efecto polvoriento. Esto pasa normalmente cuando la pintura está muy espesa, deja grumos, o cuando el pincel seco se ha aplicado de determinada manera. La forma buena de aplicar el pincel seco es asegurándote que la brocha está totalmente seca y que lo único que deja es ese rastro, y entonces a base de pasaditas, poquito a poco, es como le vas creando el volumen. Y ahora, para terminar de rematarlo, voy a coger lo que tengo aquí del azulito este más claro. ¿Veis? Muy seco. Y ahora, sin pasarme, simplemente le voy a dar unos toquecitos en las zonas que realmente sean muy prominentes para marcar esa luz un poquito más. Esta técnica del pincel seco siempre usarla con pinceles viejos o pinceles baratos, porque es un auténtico destrozapinceles. Tened en cuenta que cuando lleváis un rato el pigmento se está secando en las cerdas del pincel y se está quedando adherido. Y yo os recomendaría siempre con un pincel gordo de punta redondeada o de punta de lengua de gato, una brochita, algo que tenga superficie, para que vaya dejando capas amplias en lugar de un pincel tan pequeño como el que habéis visto antes, que nada, que con esto si tuviese que hacerle pincel seco en zonas amplias
sería un coñazo, porque al final tendría que repasar mucho y me iría dejando pinceladas. Cuando quieres que quede una capa uniforme, eso tiene que ser algo grande, algo en este caso, pues como veis, que es como media miniatura, ¿vale? Si, por ejemplo, lo que voy a hacer es un pincel seco muy localizado en un detalle muy concreto, entonces sí que utilizaría un pincel más pequeño, pero igualmente uno viejo y para desechar. Ahora voy a usar el negro para ir pintando los detalles. La tubería está de la máscara. Aquí, por ejemplo, sí que voy utilizando un poquito más lo que es la punta, pero no para puntear, no para clavarla, sino para utilizar justo la parte de la punta del pincel para pintar estas zonas tan pequeñas y tan escondidas. Un error bastante común es pensar que para pintar cosas tan pequeñas necesitas un pincel muy pequeño, y hay veces que la gente se va como loca a comprarse pinceles de ultra detalle, de estos que son súper finos, tienen 4 pelos. En realidad, un pincel bueno va a mantener la punta, y con la punta va a ser con lo que pintes, o sea que si la punta está bien afilada, el pincel, da igual que a ti te parezca que sea muy grande, si la punta está lo suficientemente afilada, podrás hacer trazos muy pequeños, pintar zonas muy pequeñas, muy controladas, con la ventaja de que un pincel más grande retiene más pintura en su punta, tienes para pintar durante más tiempo. Todas estas juntas de la armadura, en brazos y piernas, también hay que pintarlas de negro. Si os salís un poco, no os preocupéis, porque podéis humedecer el pincel y limpiarlo, o si no se puede limpiar, pues bueno, siempre se puede volver a pintar encima y ya está. Siempre tratamos de evitarlo, porque así también ahorraremos tiempo, pero que pase tampoco es un problema. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, se me ha salido y le he pintado un poco la coquillera, pero mientras la pintura está fresca, con el pincel húmedo, puedo limpiárselo. Con cuidado de no encharcarlo de agua, porque entonces me lo va a estropear todo. Ahí me he salido un poco y me parece que se ha secado. Así que como no puedo limpiárselo, cojo un poquito de pintura azul y ya está, apañado. Voy a aprovechar para pintar de negro también todas las partes metálicas, todo lo que luego vaya a pintar de color acero, plateado, porque de ese modo tendrá mejor contraste que si aplicáis directamente el color sobre el azul. Si pintáis plateado sobre el azul, aparte que tendrá ese tono, o sea, tendrá o tirará hacia el azul, también os puede quedar más claro de lo que queríais. Entonces, la forma de conseguir que esos colores queden contrastados y que realmente parezcan metálicos es que tengan una base negra. Podéis luego jugar con otros colores, pero vamos, para conseguir efectos determinados. Sin embargo, con el dorado, con el Retributor Armor que utilizaré después, con ese no le voy a dar ninguna base, porque me parece que la pintura ya es lo bastante cubriente, y porque ese dorado luego va a llevar encima un lavado de color y luego un pincel seco de dorado, con lo cual el color va a terminar cubriendo más. Los metálicos no, los metálicos seguramente hago un pincel seco de metálico directamente sobre el negro y con eso ya queda de lujo. No os olvidéis nunca de ir, cuando estáis utilizando el mismo color durante un rato largo, ir limpiando el pincel para que la pintura no se seque en las cerdas. Venga, ríete, Jason. Ay, hostia, un poco rancio. Que siempre que digo lo de las cerdas del pincel, me saltas con la risa tonta. Y el tercer color que viene en el primer fascículo es este Retributor Armor, que es un dorado, digamos, oscuro, con el que le voy a ir pintando los detalles como el borde de la hombrera, el águila del pecho, algunos detalles del arma o de la mochila. Siempre que saco el pincel del agua, o que cojo pintura de la paleta, o que lo seco en el trapo, siempre tiro, permitiendo que la punta se afile. Aquí igual, aquí cuando cojo pintura, cojo un poquito de pintura y entonces estiro para afilar el pincel y que la punta recoja simplemente la pintura que necesito. Pero como veis, siempre cuidando lo que es la punta y la forma
del pincel. Hay gente que para pintar este tipo de detalles que están tan metidos o que están tapados o que tienen cosas delante, prefieren pintar la miniatura desmontada. Por ejemplo, en este caso, brazo con el arma aparte y luego montarlo todo junto. Yo soy de los que prefiere montar, pegar, dejar la miniatura terminada y a partir de ahí pintar. Porque si algo está en un recoveco o está en una zona de por aquí debajo que están en sombras y no se verían, no hace falta pintarlo. Sobre todo teniendo en cuenta si vas a pintar una zona que luego vas a tapar con el arma. O sea, es que es innecesario. Sí, pues efectivamente esa plaquita iba de azul. Vaya por Dios. Cosa que por supuesto me da igual. Porque una parte fundamental de este hobby es personalizar. Joder. Como es tarde lo voy a dejar para mañana. Pero antes voy a hacer un experimento. Voy a tapar la paleta húmeda. Ahí sí. Y mañana, en unas 12 o 13 horas, veremos qué ha pasado. Si sigue fresco o si se ha terminado secando. Teniendo en cuenta que queda muy poquita pintura, el verde, por ejemplo, ya se ha secado casi al 100%. Pero bueno, ahí queda un poco de azul mezcla, un poco de negro. A ver si mañana siguiese fresco. Han pasado 14 horas. Pues mira, este azul sigue estando usable, es la mezcla que me hice está perfecta, el negro estoy viendo que también se sigue pudiendo, efectivamente se sigue pudiendo usar, y este metálico también todavía está funcional, o sea que la magia de la paleta húmeda. Y luego, claro, esto lo podéis sofisticar utilizando, pues en lugar del blister que viene con el fascículo, usando por ejemplo un tupper chiquitín, cambiando el papel de cocina por una esponjilla, ese tipo de cosas. Ya tengo mis colores bases aplicados. He tenido que improvisar un poco porque algunos colores no los tenía, así que he tenido que tirar de Vallejo, Army Painter, lo que tenía a mano. Lo primero, como vamos a trabajar ahora lavados, voy a deshacerme de esta paleta. Todavía está húmeda, no necesito ni echarle agua, simplemente cortarme otro trozo del papel de horno y listo. Y otra cosa que voy a hacer es, ahora sí, vaciar el agua, porque como he estado pintando con pinturas metálicas, si os fijáis, hay como unas pizquitas metálicas flotando en el agua. Eso es la purpurina que lleva la pintura metálica para hacer ese efecto brillante. Y si ahora pintase utilizando este mismo agua, sí que me iba a dejar esa purpurina en el resto de pinturas y no me interesa. Así que, agua limpia. Siempre que hayáis pintado con metálicos, agua limpia. Ahora voy a utilizar los lavados, o shades, porque para lo que sirven es para crear sombras en la pintura. Ahí, con un cuentagotas un poquito. Y ahora este lavado verde, Atonian Camo Shade, voy a utilizarlo para aplicar sobre todas las placas de armadura del Marine de Plaga. Para esta parte de aquí, como es muy amplia, voy a pasar a un pincel más grande, un pincel viejo abierto que recoja mucha pintura y así podré hacerme esta zona rápidamente de una sola pasada. No os preocupéis si entra en otras zonas, porque, bueno, aparte que podéis limpiarlo muy fácilmente, el lavado al final lo que va creando es una capa muy fina, donde más pigmento dejas, donde se acumule, que serán los recovecos. De hecho, para los marines de plaga les viene incluso bien que tenga mezclas de distintos lavados, de distintas tintas, que tenga ese aspecto sucio, podrido, sin llegar a ser asqueroso, no tiene por qué serlo. Aquí, por ejemplo, como le he pintado la hombrera y se me ha extendí un poco, ahora lo que hago es que con el pincel limpio y húmedo elimino de las zonas donde no quiero que se me quede acumulado. Incluso puedo retirar de aquí y aprovechar para llevármelo a otro sitio. Voy a utilizar un lavado negro, este no es de Citadel, pero es el que tengo. Voy a marcar las sombras de las placas de armadura del Marine. Entonces, por debajo de las placas, en las ranuras, ese tipo de sitios, le puedo ir aplicando una línea. Como sigue siendo un lavado, podría hacer lo mismo, podría darle
una capa amplia, y mira, de hecho lo voy a hacer así e iré más rápido. Voy a dárselo primero muy exagerado y luego voy a ir retirando el sobrante. El tabardo lo he pintado con una base rosa porque ahora le voy a aplicar una tinta violeta que, aparte de marcarme las sombras, como es tinta, lleva más pigmento en su composición, además va a darme un color violáceo a ese rosa y así de este modo conseguiré las sombras y las luces en 2 pasadas. Muy probablemente tenga que darle otra pasada más después, pero no pasa nada. Aquí lo ideal es ir trabajando por capas y con paciencia. Ahora, por ejemplo, que voy a coger también el Agra Shade, que es más marrón. Para los remaches, por ejemplo, viene muy bien darle una gotita de lavado para que marque el contorno y de ese modo luego solo tendremos que pintar un puntito de plateado para marcar el remache en sí. Los tentáculos simplemente los he pintado con el mismo color beige, khaki que he utilizado para los cuernos y las calaveras y esas cosas, y ahora le voy a dar un lavado rojo, en concreto de Army Painter, pero vamos, podéis probar lavados rojos de cualquier marca, mezclar rojo y violeta para hacer distintas tonalidades, y ahora que está secando un poco el violeta aprovecho y le doy otra capa y así que me termine de teñir. Y por ejemplo con la misma violeta, mira, la voy a mezclar con un poquito de rojo, traerme aquí un poco, para dar simplemente unos toquecitos en las zonas de sombra para que se mezcle con el otro lavado y crear efectos interesantes. Como veis, esto es una cosa de tomársela con calma y tienen fiesta en el bar de al lado, así que grabar va a ser un poco complicado, pero bueno, solo me queda hacer los últimos detalles. Como a este le he dado un lavado negro general, aunque ahora sí lo veáis muy saturado de luz porque tengo el foco encima, que esto es justo y necesario, tener una buena luz siempre que te ilumine mientras estás pintando, no quedarte ciego. Básicamente el azul ha quedado un poco más oscuro, así que voy a recuperarle un poco del tono base, que directamente he cogido con esta brochita un poco del bote, esta vez sí, porque lo que voy a hacer es un pincel seco, unos toquecillos, simplemente en las zonas que después voy a iluminar, pues la cara, que tendré que iluminarla para darle un poco más de vida. Recordad siempre que la cara y en especial los ojos son el alma de la miniatura. Sin pasarme mucho, es una cosa muy tenue, muy suave. ¿Vale? Como veis, el pincel seco es algo que lo aplicas tan seco que no se aplica de una sola pasada, sino que tienes que ir incidiendo y dando varias. ¿Veis cómo voy limpiando hasta que apenas deja? Pues ese que apenas deja es el que nos interesa para conseguir el efecto. Antes de aplicar pincel seco con un color distinto usando la misma brocha, te tienes que asegurar que esté lo más seca posible. Porque si se queda húmeda, ese poquito de pigmento que se queda empapará, te hará un efecto esturreado. Tienes que asegurarte que la brocha esté totalmente seca. Y claro, como la acabo de lavar para cambiar de color, pues está mojada. Así que primero asegurarse que esté bien seca. Y ahora voy a repetir el mismo proceso con el Marine de Plaga. Voy a coger el Deadward Green, que es su tono base, y le voy a dar unas pinceladas de pincel seco para recuperar la luminosidad del color original en determinados puntos clave. Bien, ya le hemos devuelto un poquito de luz a esa armadura y ahora voy a utilizar con el Primaris un truco clásico que es el perfilado, lo cual es una forma, digamos, poco realista pero efectista de pintar las luces en las armaduras de este tipo. Así que me cojo un poco del azul base, McRage Blue. A Jason siempre le habría gustado ser el que pone el nombre de las pinturas de miniaturas. Lo que pasa es que para poner nombre a las pinturas Citadel tendría que empaparse del trasfondo de 40.000 y Age of Sigmar, así que tiene faena. Y yo tenía por aquí eso, un azul eléctrico.
que este es de Vallejo, sacar un azul un poquito más claro, sin llegar a ser tan brillante como el eléctrico, y este va a ser casi un pincel seco. Con el canto dibujarle la línea de las placas que están en relieve. El viejo truco de limpiar el pincel en el pulgar y de usar la uña del pulgar como paleta. He cambiado el pincel, he cogido uno de estos de Army Painter que también son malos, así que no me importa gastarlo para hacer pincel seco en los detalles. Pero ¿sabes lo que te digo? Que perfilar al final es tan coñazo que yo lo que voy a hacer es aquí a lo speed painting. ¿Veis? Por ejemplo, en la parte de abajo de las piernas, como está en sombra, tampoco le doy ahora estas luces. Simplemente aquí, en las placas de armadura de la rodilla, en la parte de arriba del brazo, de las sombreras, en esta parte de aquí arriba del brazo también podría darle un poco. Aquí, por ejemplo, en esta parte de la mochila también. Simplemente con un pincel seco muy suave de ese beige consigo marcar las placas y las distintas zonas del Volter. Y así cuando lo veas de cerca parece que tiene mucha más profundidad. ¿Veis? Simplemente un poquito, unos toquecitos, y en el del Marine de Plaga lo mismo. De hecho, con este mismo pincel seco voy a aprovechar para darle un poco de luces en la armadura, porque además, con la peculiaridad de que esta pintura de Army Painter va tan suelto el pigmento que deja una película muy fina y apenas me va a tapar el color, solo me va a iluminar las determinadas zonas que a mí me interesan. Para terminar de rematarlo, voy a devolverle un poco de iluminación al dorado, pero no en todo, simplemente en las partes superiores y un poquito así en lo más visible. Y al Primaris lo mismo. Al Primaris no le dimos el mismo lavado, pero le dimos del negro y al final pues también tapa un poco de detalle, y darle simplemente ese toquecito muy tenue de luz mejora muchísimo lo que es el aspecto. La verdad es que podría darlas por buenas, pero mira, como tengo aquí pinturitas de Jason, que es el pinturitas, es el coleccionista, le gusta pillarse además cosas de estas de pinturas técnicas. Tengo aquí efecto sangre, de sangre para el dios de la sangre, Blood for the Blood God. Tenía una movida así de Nurgle. Esto es para hacer efecto Verdín, que de hecho tenemos un vídeo de Verdín, pero lleva tiempo y no me voy a poner. Aquí, Nurgle's Rot. Esto en teoría es como efecto moco, así que como aquí tiene como moco, vamos a darle ahí un poco y vamos a meterle aquí un poco en las pustulicas estas. Pues mira, por ejemplo, aquí el tentáculo está agarrando el fusil, pues vamos a hacer como si el tentáculo estuviese pringoso y hubiese moqueado al fusil. Y voy a probar la otra técnica que tengo aquí de Jason, que es un efecto sangre. Voy a probar a ponerlo un poquito aquí en la parte de arriba del tentáculo. Y con el pincel húmedo vamos a intentar difuminarlo. Técnicamente, como todas estas pinturas, efectos y demás son acrílicos, funcionan con agua, como si hubiese atravesado carne y armadura. Y aquí igual, con el pincel húmedo. Y aunque se les podría dar más vueltas, yo las voy a dejar aquí. Yo creo que ya están bastante chulas para lo que es juego en sí mismo. La peana se podría hacer de mil maneras, pero ya que le estoy robando cositas a Jason, voy a robarle también el Agrellan Earth. Voy a ver si tiene suficiente. Sí. Lo primero que voy a hacer es repasar en negro las peanas, lo que son los laterales, para que así cualquier resto de pintura que me haya salido fuera, o que incluso a veces utilizo las propias peanas como paletas para ir dejándome ahí una gotita de pintura e ir cogiendo mientras voy haciendo, para que queden lo más limpia posibles ahora. Así que para dejarlas lo más limpia posible es eso. No hace falta pintarlo de arriba, porque lo de arriba ahora lo pintaré de otro color, pero sí todo lo que es el borde. Y ahora mira, voy a aprovechar esa pintura de Army Painter que tengo ahí, voy a coger el Scorched Brown este, que es muy oscuro. Y ahora sí que para terminar de rematar, voy a ver si pinto todos los remachitos del Marine de Plaga de metálico, que eso ya le va a terminar de dar su punto. Voy a aprovechar para marcarle un poquito aquí el pincho. Ha perdido un poquito aquí el cañón, el cargador, y revitalizar un poco esos metálicos, pero nada, un toquecito de nada. Ahora sí que sí, ahora ya solo me quedaría, bueno, se ha secado lo de abajo, que parece que la pintura no ha secado del todo, pero ahora cuando termine de secar le voy a aplicar el Agrellan Earth, que es un efecto de suelo craquelante para peanas de Game Workshop.
que esto es de Jason, así que ya que le estoy robando materiales, yo aquí estoy un poco funcionando por ciencia infusa, porque tampoco he usado mucho estas cosas, pero vamos a jugar un poquito, a ver qué tal queda el craquelado después. Y este ha sido nuestro cosicas de introducción al hobby para todos los que empecéis en esto de las miniaturas, sea con Conquest o no. Yo los próximos marines que pinte y que monte no van a ser de ninguno de estos capítulos, aunque sí que voy a hacer más. Así que si no quieres perderte detalle y ver qué es lo que tramo, suscríbete, dale al like. Si te ha gustado este vídeo, dale al like para apoyarlo, porque me he esforzado por intentar ayudar a la gente a entrar en el hobby. Y como diría Jason, si te ha gustado mucho, tenemos un Patreon con el link en la caja de información, donde puedes ayudarnos a seguir creando este contenido y hacer cositas cada vez más grandes. ¡Chimpón! ¡Yeah!